Muy bien, continuamos con el curso de Derecho Privado, parte general, y la clase de hoy me parece que va a quedar larga. Voy a tratar de ser sintético en las cosas que pueda, pero es una unidad que antes era dos unidades y que actualmente se ha unido, se ha unificado en una sola. Pues vamos a hablar de la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio nos va a pedir preguntando, bueno, ¿qué es la capacidad? Las clases y las diferencias entre la capacidad de derecho y la capacidad de ejercicio. Creo que ya les he dicho que lo único que tienen en común es el nombre, pero en realidad la capacidad de derecho hace referencia a la aptitud para ser titular. Su limitación va a girar en torno a no permitir que algunas personas accedan a determinados derechos sobre la base de que eso sería peligroso o que eso sería contrario al orden público, mientras que la capacidad de ejercicio es la posibilidad que tiene una persona de ejercer los derechos por sí mismo y que esta va a ser limitada, el derecho la va a limitar sobre la base de proteger al individuo limitado, no tanto al ordenamiento jurídico, sino al individuo. Después, cuando veamos nulidad, vamos a ver que hay ahí algunas cosas en respecto a nulidad, pero las diferencias que tienen que saber son estas. ¿Por qué vuelvo a explicar esto, a pesar de que ya lo expliqué? Porque es impresionante la cantidad de chicos que se confunden con esto. Entonces, me gustaría que por favor incorporemos a fuego esto de cuáles son las diferencias, identificarlas así rápido, porque realmente es algo que es bastante fácil de identificar, no es que me van a aparecer una cosa así bien turbia, no, la verdad que uno ve una situación, ve una restricción a la capacidad y sabe de qué tipo de capacidad estamos hablando. La capacidad de derecho como atributo, nos plantea el sistema del Código Civil y Comercial y el sistema de Vélez-Arfiel con la capacidad de derecho, no nos molesta tanto porque justamente es repetir esto de que la capacidad de derecho en Vélez-Arfiel giraba en torno a un concepto normativista de persona, ¿no? Voy a agarrar a este ente y le voy a permitir acceder al derecho, mientras que el Código Civil y Comercial vira un poco hacia una perspectiva más naturalista y dice, bueno, el ser humano, por el solo hecho de ser humano, tiene capacidad de derecho. Más allá que lo ya vertido en su momento cuando hablamos de persona humana, no hace falta aclarar. Ustedes me dicen, bueno, pero esto ya está repetido, porque esto ya lo vimos. Sí, los programas no son unidades perfectas en las que cada unidad no va a contener nada de la anterior. Y de hecho las materias tampoco son unidades perfectas. Ustedes en derecho de las obligaciones y en derecho de los contratos van a volver a ver capacidad de ejercicio, objeto del acto jurídico, lesión subjetiva, la vamos a seguir viendo. Entonces es súper importante que nosotros vayamos incorporando este tipo de conceptos porque nos van a ahorrar trabajo el día de mañana, ¿no? El que trabaja lento, el que trabaja rápido trabaja el doble, dicen. Porque el que trabaja mal trabaja el doble en realidad. Entonces, si uno se manda una macana por apurarse, me gusta mucho la artesanía. Si uno pasa muy rápido de la lija 80 a la lija 120, y después de la 120 muy rápido a la 240, después a la 600, en la 600 vas a ver unos rayones terribles de la lija 80 y vas a tener que volver a la 120. ¿No? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, tratemos de ir incorporando, pensando esta cuestión de por qué las cosas pasan. Bien, ¿qué pasa con la capacidad de ejercicio? ¿No? La capacidad de ejercicio acá sí va a cambiar mucho en Vélez, porque antes, o sea, la cuestión de la capacidad de derecho en Vélez y en el Código Civil y Comercial cambia tal vez un poquito el fundamento filosófico, pero en términos generales sigue siendo lo mismo. Yo voy a limitar de una manera muy restringida a algunos individuos sobre la base de mantener un cierto orden público. En cambio, en el tema de la capacidad de ejercicio va a haber un cambio radical entre el Código de Vélez
y el Código Civil y Comercial. En el Código de Vélez, al igual que en el Código Civil y Comercial, la capacidad de ejercicio estaba fundada en dos grandes pilares: la edad y la salud mental. Es decir, si yo tenía estas dos cosas, una determinada edad y un grado de salud mental, formaba parte del equipo o del grupo capaz de ejercicio. Pero había una compuertita acá que solamente se abría para pasar o para volver, que me transportaba al mundo de los incapaces de ejercicio. De hecho, le decía Vélez. Básicamente, más allá de algunas pequeñas situaciones que Vélez le llamaba incapacidades relativas de hecho, la situación era bastante binaria. Se tenía capacidad o no se la tenía. Y esto llevaba a que una persona con un padecimiento de su salud mental mínimo sea una persona incapaz de hecho, no podía hacer nada. Ya vamos a ver qué significa no poder hacer nada y cómo funciona el sistema. Si uno tenía 17 años, estaba acá, y si tenía 18 años, estaba acá. Era tan sencillo como eso. Hoy en día, esto era un sistema total y completamente inflexible. Yo podía ser el niño de 18 años el niño de 16 años más inteligente del universo y seguía siendo una persona con capacidad relativa, de hecho, hasta que no tenga 18. No existía la emancipación por inteligencia, no existía la validez de los actos sobre la base de la madurez, no existía nada de eso, ¿no? Era un sistema los libros van a ver que dice compartimientos estancos. ¿Qué quiere decir? Eran compartimientos que no se movían y que no tenían situaciones comunes o situaciones medias. En el Código Civil y Comercial de la Nación, nosotros vamos a tener un sistema flexible. Con respecto a la capacidad de ejercicio se presume. Es decir, que si yo no tengo alguna prueba fehaciente de que mi capacidad de ejercicio está limitada, yo tengo capacidad de ejercicio. Lo segundo que tenemos que decir es que a la edad se le agrega un componente subjetivo que es la madurez, ¿no? La edad es evidentemente un fenómeno biológico, pero la madurez es un fenómeno subjetivo, psicológico, y que de esa manera nos va a permitir a nosotros poder juzgar algunas situaciones por fuera de esta estructura tan dura que teníamos acá. Lo segundo es que la situación de incapacidad de hecho es absolutamente excepcional. Esta incapacidad absoluta solamente se va a reservar para personas que de ninguna manera tienen la posibilidad de ejercer algún tipo de manifestación al respecto. Estamos hablando de niños por nacer, personas en estado de coma, estamos hablando de personas que no pueden expresarse. Ahora, a todos los demás, algunas personas, niños de menores de 10 años, o de 11, bueno, dependiendo mucho el juez, ¿no? Porque justamente esta idea de la madurez y esta idea del juez que se puede meter un poco más, hacen que ya no sea tan rígido y esto pasa a ser bastante más flexible en la práctica y en la teoría también. Y bueno, como esta situación de incapacidad absoluta es excepcional, nosotros vamos a tener un nuevo sistema que ya no es de incapacidad absoluta, sino de restricción a la capacidad. Que, bueno, tenemos un punto entero sobre eso y vamos a ver cómo funciona y van a ver que funciona de una manera totalmente distinta. Entonces, este cambio, ¿por qué? ¿Por qué se da este cambio? Acá, bueno, el código dice los incapaces absolutos y los relativos. Los incapaces absolutos son aquellos que no pueden hacer ningún acto por sí mismos. Ninguno, ¿no? Persona por nacer, en el viejo código, las personas con algún padecimiento en salud mental eran declarados incapaces de hecho absoluto. Bueno,
Después estaban los incapaces relativos, que eran los menores de edad que tenían algunos actos autorizados, ¿no? Esa era una situación excepcional, como por ejemplo trabajar, contratar a partir de los 14 en algunos contratos, bueno, situaciones que el derecho habilitaba excepcionalmente a los menores de edad. Eso era un incapaz de hecho relativo. Nosotros ya no usamos estas palabras, ya no hablamos de capaz absoluto, capaz relativo, incapaz absoluto, incapaz relativo, porque no existe ya nada absoluto, ¿no? Ya no hay un incapaz de hecho absoluto, porque justamente nos dimos cuenta que en muchísimos aspectos, un incapaz de hecho absoluto, ¿cómo funcionaba? A mí, bueno, me descubrían que yo tenía un ligero delirio psicótico que me impedía entender un poco lo que era el manejo del dinero. Entonces iban mis padres, me declaraban incapaz y me ponían un curador. ¿Quién es un curador? Una persona que representa a la persona con incapacidad. Entonces yo quería hacer algo, quien tenía que hacerlo era mi curador. Iba mi curador, firmaba por mí, iba mi curador, hacía mis trámites. Nosotros nos dimos cuenta que eso negaba un poquito mucho, la dignidad humana de la persona que tenía este tipo de discapacidad. ¿Por qué? Porque de repente yo no podía hacer nada por mí mismo. Porque estábamos en un paradigma de discapacidad en donde la persona con discapacidad era vista como un sujeto que no tenía nada que aportar a la sociedad y que no existía algo como la vida independiente, que no existía algo como el ejercicio independiente de los derechos de las personas con discapacidad mental. Hoy en día sabemos que no es así. Entonces también teníamos que incorporar en nuestro derecho algunas normas que flexibilicen un poco esta cosa tan binaria del código de Vélez, que era sos capaz o sos incapaz, ¿no? Y ahí aparece la capacidad restringida, que es un proceso mediante el cual ya no se va a poner un curador que sustituya a la persona con discapacidad mental o con padecimiento de su salud mental, como dice la norma, porque discapacidad mental es algo mucho más abarcativo que solamente esto. Con algún tipo de padecimiento de salud mental, le vamos a poner un sistema de apoyo que ya no va a quitarle participación a la persona restringida en los actos jurídicos, sino que lo que va a hacer es que para que los realice tiene que estar acompañado de este sistema de apoyos. Entonces no es que, siempre pongo de ejemplo, a mí me gustaría restringirle la capacidad de ejercicio a mi padre porque no quiero que venda las casas. Mi padre sabe muy bien cómo funciona el mundo, está un poquito desconectado de la realidad con algunas cosas, entonces como yo tengo miedo que esa desconexión de la realidad termine haciéndole vender la casa, porque algún día él se levanta enojado y dice, ¿saben qué? Voy a vender esta casa mierda. Bueno, yo quiero restringirle. Primero, que esta restricción va a girar en torno a determinados actos, ¿no? Yo digo, bueno, mi viejo básicamente hace tres cosas: come, consume internet y coquea. Son las cosas que hace un buen salteño, ¿no? Bueno, yo sé que esas cosas él las puede seguir haciendo. Yo sé que él sabe lo que es sacar plata para internet, sabe lo que es sacar plata para comer, sabe comer bien, no, en ese sentido yo no quiero andarle limitando eso. Si mi viejo se quiere casar, se puede casar. Si mi viejo se quiere divorciar, se puede divorciar. Yo no creo que eso está mal. Lo único que me preocupa es que en un arranque de locura venda la casa. A mí me preocupa porque ya lo ha dicho, ¿no? No es que me preocupa porque yo soy un delirante. Preocupa porque algún día me dijo, en cualquier momento vendo esta casa a la mierda y me patino toda la guita y ustedes se cagan, ¿no? Entonces, ya sé que no lo hace, pero bueno, lo he visto en situaciones desconectado. Entonces, yo no es que quiero que para vender la casa yo la tenga que vender, como era en el sistema acá de curadores. Yo le hacía eso a mi viejo en el viejo sistema, lo declaraba incapaz de hecho absoluto, y si mi viejo quería irse a comprar un paquete de cigarrillos, era nulo ese acto. No nulo relativo, pero era nulo. El que le tenía que comprar el paquete de cigarrillos técnicamente era yo, ¿no? Si mi viejo se quería casar, tenía que yo meterme en esa relación. En realidad no podía casarse mi viejo. Entonces tenemos todo este tipo de situaciones en las cuales yo lo corría o yo lo desplazaba a la persona con discapacidad
la persona con la restricción a la capacidad en el viejo sistema, y hoy en día no, yo lo voy a acompañar. Si un día mi viejo me dice, che, la quiero vender a la casa, bueno, veamos, y mi viejo va y la vende, y yo tengo que firmar al lado de mi viejo, no es que yo tengo que firmar por mi viejo, yo tengo que firmar al lado. Y si mi viejo va y la vende solo, yo después puedo ir y asegurar ese acto y decir, bueno, está bien, lo hizo bien, vamos a hacerle una, ¿cómo se llama? A contemplarle esto. Entonces, sobre la base de eso, lo que quiero que quede claro es que el nuevo sistema, porque sigo en el punto 1, ¿no?, del cambio de paradigma del nuevo Código Civil y Comercial, el nuevo sistema se ha vuelto mucho más flexible porque contempla la heterogeneidad de los fenómenos, ¿no? No todos somos iguales, y por lo tanto tener un sistema que se base en cosas tan objetivas o en cosas tan categorías tan objetivas como la edad, en donde realmente cada uno vive su edad de una manera distinta, o ya vamos a ver, porque tal vez me metí mucho en el tema este de la salud mental, pero ya vamos a ver un poco también cómo cambió el tema de la edad, para, bueno, ver esta cuestión de cómo hoy en día contemplamos un poquito más el derecho de la persona que está limitada, porque lo consideramos mucha más, con una situación mucho más cercana, lo consideramos un sujeto de derecho, ¿no? Ustedes saben que los niños históricamente tenían muy limitada su capacidad de ejercicio y se hablaba del poder del padre sobre el hijo, hasta el punto que en muchísimos aspectos un niño parecía un objeto de derecho, ¿no? Ustedes no recordarán cómo se habla de las peleas entre los padres por los chicos, como si los chicos fuesen una mercancía más en un divorcio, ¿no? Entonces, este nuevo sistema lo que hace es contemplar mucho más los derechos humanos de estas personas que, por cuestiones de salud o por cuestiones de edad, también tienen derecho a ser considerados sujetos de derecho. Bien, con respecto a la capacidad de ejercicio en el Código Civil y Comercial, su evolución respecto del régimen anterior, estamos hablando, acá habla del principio de igualdad y la vulnerabilidad como punto de partida. No sé si pensar en la vulnerabilidad como punto de partida, porque realmente creo que frente a la vulnerabilidad hay otros mecanismos más allá del de la capacidad de ejercicio. Yo creo que más que la vulnerabilidad es el reconocimiento de la personalidad a pesar de la vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que todos los sistemas de contemplación de los derechos y de protección de los derechos de las vulnerabilidades en general, de alguna manera giran en torno a, pobre este determinado grupo social que está dejado de lado, tenemos que hacer algo para apuntalarlo. Yo creo que este sistema no es que es más apuntalador que el anterior, sino que reconoce que no necesitaba tanto apuntalamiento como tal vez el sistema médico consideraba, ¿no? El sistema médico consideraba que listo, la persona esta tiene un padecimiento en salud mental o la persona esta es un niño, listo, no puede hacer nada. Y el nuevo sistema dice, no, sí puede hacer algunas cosas, sí puede hacer, y es más, miren todo lo que puede hacer y todo lo que yo le voy a dejar que haga. Entonces, me parece que la palabra vulnerabilidad, o sea, la vulnerabilidad tanto de los niños como de las personas con discapacidad es fundamental, es el punto de partida, no tanto, o sea, los instrumentos internacionales, como son la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los que de alguna manera ponen en jaque a Vélez y le dicen, bueno, tenemos que empezar a modificar algunas cositas. Las empezamos a modificar, yo creo que cuando les hablé de constitucionalismo y constitucionalización del derecho, les conté que cambiamos la mayoría de edad, que cambiamos algunas cuestiones en materia de internación, pero bueno, el Código Civil y Comercial ya nace con estas cosas en mente y por lo tanto es más respetuoso. El sistema de capacidad que incorpora es mucho más respetuoso de la dignidad humana de los grupos vulnerables, en donde se entiende que la vulnerabilidad no significa inutilidad o no significa negación del sujeto, ¿no? Yo creo que eso
desde un punto de vista filosófico, hay como una tendencia en los viejos sistemas, tanto de niñez como de persona con discapacidad, de negar al sujeto. Y estos nuevos sistemas, por ejemplo, ustedes, ¿cuántos personajes principales de novelas o de qué sé yo, de comedias, de películas de acción, etcétera, conocen con discapacidad? Y segundo, bueno, estas personas tienen discapacidad. ¿Es su discapacidad una cosa que lo atraviesa o es algo más que tiene, ¿no? De repente, o sea, cada vez que vemos una persona con discapacidad en silla de ruedas, un usuario de silla de ruedas en una telenovela, su silla de ruedas parece ser el eje de toda su vida. Es un elemento argumentativo cuando no puede subir las escaleras o cuando se cae. Es un elemento argumentativo cuando es incapaz de detener al asesino porque está en silla de ruedas. Y la verdad es que estas personas son más que su discapacidad. Su discapacidad es una condición que, como la condición de cualquier otra persona, lo atraviesa, pero que no quita todo el fenómeno de la personalidad que existe detrás de ellos, ¿no? Tal vez puede que esté incorporando algunas cosas que van más allá del programa, pero me encantaría poder aprovechar este espacio para crear un poco de conciencia sobre discapacidad. También las personas con silla de ruedas no tienen mantas sobre sus piernas, pero como en los medios de comunicación, en las series, de alguna manera nos da impresión mostrar a una persona en silla de ruedas, le ponemos esa manta como si fuese algo que existe, como si fuese algo que no le molestara a las ruedas, ¿no? Entonces, toda esa invisibilización de los sujetos y esa negación de los sujetos es lo que nos lleva a tener un sistema también invisibilizador. Este nuevo sistema lo que busca es darle herramientas al colectivo para que deje de ser invisibilizado. Entonces, hoy en día empiezan a salir más niños que reclaman por sus derechos y que se oponen a la parentalidad ejercida como una especie de dictadura. Me acuerdo, hubo mucho revuelo con el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial tiene un articulito que prohíbe el castigo físico a los menores. Y bueno, mucha gente conservadora diciendo ahora resulta ser que no le voy a poder pegar una cachetada a mi hijo, bla, bla, bla. Bueno, técnicamente, chicos, desde la década de los 80 que no le podemos pegar a los chicos porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente lo prohíbe. En el 94 la incorporamos al plexo constitucional, o sea que en el 94 ya era inconstitucional pegarle a los niños. ¿Entienden? Pero de repente con el Código Civil y Comercial y con todo este boom masivo de está mal pegarle a los chicos, dense cuenta que si a vos niño sufrís una situación de violencia, tenés herramientas, vas y denunciás en el organismo público y han avanzado un montón de causas de chicos que sufrían abuso familiar sobre la base de concientizar a la población de que pegarle a los niños está mal y que los niños tienen derecho, ¿no? Entonces aparece la figura del abogado del niño ahí, ya vamos a hablar un poquito de eso. Restricciones a la capacidad de ejercicio, el menor de edad. ¿Qué pasa con el menor de edad en nuestro código? ¿No? Si uno va al artículo, no me acuerdo si 30 o 31, dice, es incapaz el menor de edad. Dice que para los 11 años, creo que esto está en la parte de responsabilidad, en el artículo 1700 y pico, ser responsable a partir de los 11 años de los hechos ilícitos. Ya voy a hacer una aclaración acá. Y a partir de los 13 años de los hechos lícitos. Está más que claro que cuando hablo de hechos ilícitos acá, estoy hablando no de consecuencias penales. El derecho penal, como ustedes saben y como se discute cada un par de años en Argentina, la edad de punibilidad en el derecho penal es 16. ¿No? Nosotros acá estamos hablando de hacerse cargo de las consecuencias jurídicas de un niño a partir de los 11 años y obviamente no se va a hacer cargo el niño de las consecuencias patrimoniales, sino tal vez sus padres. Pero antes de los 11 años, el hecho del niño es considerado más que un hecho humano, un hecho de la naturaleza, un hecho que responde a la falta de voluntariedad y a la falta de manejo de la voluntad del niño y por lo tanto no va a ser responsable.
pero a partir de los 11 años ya sí es responsable y a partir de los 13 de los actos lícitos, es decir, de los contratos. Nuevamente, esto no quiere decir que van a tener que responder ellos con su plata, ya vamos a ver quiénes son los que están detrás de los niños para responder y para controlar o para cuidar al niño, pero básicamente estas son las edades a tener en cuenta. Más allá de eso, también hay un articulito, no, si no me falla la memoria, el 26 creo, vamos a asegurarnos, ustedes saben que yo no soy bueno con los artículos, pero bueno, yo sé que a ustedes les importan, entonces no quiero. El 26, ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. ¿No? Entonces el artículo 26 nos dice unas cosas bastante interesantes y que me gustaría que ustedes tengan en cuenta. Dice que el menor de edad que posea grado de madurez suficiente, ya voy a leerlo textual porque esto es un artículo con el que yo he discutido mucho con la cátedra, porque dicen algunas cosas que a la gente les resuena en los oídos y se escandalizan. Esto de las capacidades, personas menores de edad y de todo eso es el artículo 24. Bien. ¿Qué es lo que nos dice? La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Ya vamos a ver quiénes son. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con los representantes legales puede intervenir incluso con asistencia letrada. ¿No? La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como participar de las decisiones sobre su persona. ¿No? Entonces, después viene la segunda parte, que es la parte con la que la gente se quedó. ¿Qué es lo que básicamente nos dice el artículo 26? Que a pesar de que yo, menor de edad, tengo que llevar adelante los actos a través de mis representantes, es decir, no voy a firmar yo, va a firmar mi representante, el menor con grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los derechos que le son acordados, incluso contra los conflictos de intereses de sus padres, y tiene derecho a ser oído en juicio. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo esto lo interpretaba del código. Ya les voy a explicar cuál es la gran molestia que tengo con este artículo. Porque esto que estuvimos hablando después queda desdibujado por la segunda parte, porque es en donde la gente se escandalizó, ¿no? Y a mí esas cosas de escandalizarse por tontera no me gusta mucho. Les comento un caso en particular que me tocó aprender en un curso. Una jueza que nos estaba dando el curso, Tansi, nos comenta que tenía un caso de unos padres pidiendo la autorización para la enajenación de los bienes del hijo, un niño de 15 años, un adolescente, para la compra para la inversión en unas propiedades en el sur, es un muchacho de Buenos Aires. Quieren hacer unas cabañas en Bariloche o en el Calafate para que el chico que era usuario de silla de ruedas tenga alquileres para el día de mañana. El niño se oponía, entonces la jueza llama al niño preguntándole por qué se opone. El niño le explica que a él el sur le queda lejos, él tiene su centro de vida en Buenos Aires, y que con la misma plata puede comprar aproximadamente 5 departamentos, que le alcanzaría con la renta para vivir de esos departamentos el resto de su vida. Explica, ¿no? Tenía una serie de cálculos hechos, no es que se le ocurría que le alcanzaba para 5 departamentos, había estado averiguando, razón por la cual la jueza notó que la negativa del niño para autorizar esto estaba fundamentada no en un capricho, no es que decía no quiero que mis padres inviertan la plata porque me quiero comprar la Play, ¿no? Decía, no, lo que pasa es que yo como usuario de silla de ruedas prefiero comprarme un departamento en planta baja acá en Buenos Aires, comprar 5 apartamentos en las plantas superiores y alquilarlos y cobrar yo mismo los alquileres en mi mismo departamento, ¿no? Eso me quedaría bastante más cómodo y me permitiría llevar una vida aquí en Buenos Aires tranquilo. Algo que la jueza consideró que estaba bien y autorizó a que se haga, mandó a los padres a que hagan lo que el menor pretendía. Entonces, de esa manera, una cosa tan subjetiva como el grado de madurez
permitió que un adolescente que a priori por el código, por el artículo 26, no podría haber ejercido por sí los derechos, el juez sostuvo que sí tenía madurez suficiente para ejercer por sí los derechos. Entonces, para que vean lo subjetivo que se vuelve este fenómeno. Ahora, esto que es súper importante y que gravita sobre realmente lo que es la capacidad progresiva del menor, que es comprender que cada menor tiene una manera de crecer distinta y que yo le voy a dar progresivamente, según me demuestre el grado de madurez, más o menos participación en sus propias decisiones, ¿no? O más o menos no participación, sino más o menos poder de decisión final sobre las decisiones que lo conciernen. Viene la segunda parte del artículo 26 que regula principalmente el derecho del niño a realizar actos sobre el propio cuerpo. ¿Qué es esto? Es el derecho que tiene el niño de empezar a cuidar su propio cuerpo sin autorización o sin presencia de sus padres. Y esto generó toda una discusión. ¿Por qué? Porque dice que a partir de los 13, el niño puede realizar sin ningún tipo de autorización o acompañamiento cualquier tipo de acto médico no invasivo. Cualquier tratamiento médico no invasivo. Y que a partir de los 16 años se puede comportar como un adulto. Ahí hay una crítica a la utilización de la palabra adulto. El derecho no la contempla en ninguna otra parte, no caracteriza nunca el derecho a la palabra adulto, pero se entiende, la doctrina entiende que a partir de los 16 años se comporta como un mayor de edad y sobre la base de eso puede realizar cualquier acto médico, sea o no invasivo. ¿Cuáles son las dos cosas que generaron así cierto estupor? Primero, ¿qué es un acto invasivo y qué no? Y segundo, esta cuestión que le pica mucho al conservadurismo, que es que los niños tomen posesión y tomen poder sobre su propio cuerpo, ¿no? O sea, ustedes piensen, ¿qué cosa un niño de 13 años quiere hacer sin sus padres? Y principalmente vamos a estar en relación a participar de algunos actos médicos como los psicólogos, como aquellos que giran en torno a su sexualidad y al desarrollo de su sexualidad, porque de repente una endocrinóloga del Hospital de Niños, que está haciendo un trabajo interesantísimo en materia de niños trans, de repente tal vez el niño de 13 años necesita un lugar fuera de la órbita de control de sus padres para realmente descubrir ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez una niña que ya se inició sexualmente necesite poder ir sola a la ginecóloga a buscar sobre métodos de anticoncepción porque no quiere que su madre esté detrás de eso, porque ahí está el tema. Los padres no tienen por qué saber cómo ejerce su vida sexual, cómo se cuida, por qué se cuida, con quién su hijo, ¿no? Y esto es algo que le ha picado mucho a la gente, porque es cómo puede ser que votan a los 16, bueno, todas esas cosas. Ese indignómetro del fenómeno del niño tomando poder, bueno, lo que es la ESI también, de alguna manera, lo que busca es que el niño identifique desde muy temprano a dónde lo pueden tocar y a dónde no, a los efectos de que jamás permita algo tan malo y tan acallado por la sociedad y tan acallado por la ignorancia como son los abusos, ¿no? Entonces, esto que ya vamos a ver encima se agrega a este escándalo de por qué los niños tendrían que ir solos al médico, esta cuestión de qué es un acto invasivo y qué es un acto no invasivo, y ahí vienen las discusiones, y bueno, básicamente esto es lo que usted, bueno, este escándalo no escapó a la cátedra, ¿no? Y la cátedra se queda con esto, se queda con actos sobre el menor, ¿no? Y esto es lo que les pide. ¿Y qué les pide a ustedes? Les pide que sepan más o menos qué es un acto invasivo y qué es un acto no invasivo. No hay un criterio médico establecido, no es que hay una lista de actos no invasivos, pero se entiende que un acto invasivo es aquel que perfora la piel de alguna manera, ¿no? Genera alguna ruptura de la dermis en el proceso,
que genera un proceso irreversible y finalmente que genera riesgo de muerte. Entonces, si usted me dice, bueno, pero un piercing, ¿me puedo hacer un piercing a los 15 años? Y bueno, va a depender, la mayoría de la doctrina dice que no, porque estaríamos en presencia de la perforación de la piel, ¿no? Entonces necesitarías autorización. A los 16 ya no, a los 16 ya no, porque un acto sobre el propio cuerpo, puede que sea invasivo o no. Una vacuna, bueno, nuevamente vemos que la vacuna perfora la piel. Y bueno, entonces uno dice, bueno, ¿y las pastillas anticonceptivas? Yo personalmente le tengo un poquito de miedo a las pastillas anticonceptivas, sobre todo cuando no son recetadas por un médico que está presente y que va haciendo una evolución del proceso, porque realmente las pastillas anticonceptivas generan modificaciones en el sistema endocrinológico que son cosas que alteran muchísimo la fisis y la psiquis. Pero de repente, cuando yo pregunto si las pastillas anticonceptivas son invasivas, suelo tener que algunos alumnos me dicen que no, porque realmente sobre estos tres criterios no estábamos hablando ni de cosas irreversibles, ni de cosas que pongan en peligro de muerte al paciente, ni de cosas que atraviesen la piel. Pero de repente vamos al DIU, que es otro método anticonceptivo mecánico, y ese ya sí me dicen que es invasivo, a pesar de que el DIU efectivamente no perfora la piel, no genera riesgo de muerte y no es irreversible. Entonces hay toda una discusión, lo que ustedes tienen que saber son estos tres criterios para diferenciar, pero tienen que aclarar que esos tres criterios son meramente interpretativos, que no existe una lista ni una regla normativa de qué es un método invasivo y un método no invasivo. Entonces, bien, eso es lo que tienen que saber lamentablemente de este artículo, que bueno, se queda acá, ¿no? Se queda acá y no me llama mucho la atención esta parte a mí, me llama más la atención esta parte. Esto es la capacidad progresiva, ¿no? Ustedes van a ver que algunos profesores le dicen que esto es la capacidad progresiva. No, estos son actos autorizados legalmente. La capacidad progresiva es esto, es comprender que existe un factor que se llama madurez, que es subjetivo, que cambia de sujeto en sujeto y que el juez debe contemplarlo a los efectos de decir si un acto está autorizado o no. Más allá del niño aparece el adolescente como una categoría jurídica en el derecho internacional. El adolescente es aquel que tenga 13 años cumplidos. El famoso teen, en la palabra inglesa para adolescentes es teenager, porque son aquellos que tienen la palabra teen en su edad, ¿no? Literalmente teenager significa el que tiene la edad teen, ¿no? Entonces a partir de 13 que se tiene el teen, hasta los 19 podríamos decir que somos adolescentes en habla inglesa, ¿no? Bueno, en Argentina y en la normativa internacional el adolescente es entre los 13 y los 18 años. ¿Por qué tenemos una categoría jurídica distinta? Porque se entiende que el adolescente tiene que tener un rol más activo en la participación de las decisiones que le conciernen. Hay algunas normativas en materia procesal que aclaran que mientras que es importantísimo y es deber del juez llamar al niño para preguntarle qué es lo que él siente alrededor del juicio, a partir de la existencia de un estado de adolescencia y de un estado de comprensión, no solamente es importante llamar al niño para que el niño se exprese, sino que es importante respetar los deseos del niño. Es decir, que si yo lo llamo al niño y le pregunto a dónde quiere ir o con quién quiere estar, en esta situación de si tiene 8 años y me dice que quiero ir con papá, pero yo veo que hay ahí algunas cuestiones por las cuales estar con la madre sería más conveniente, yo puedo alejarme de esos deseos. No así si el chico de 14, 15 años me dice yo quiero estar con mi mamá. No hay manera en la que un juez legítimamente se aparte de esa manifestación que ha hecho un adolescente. Bien, ¿qué pasa con las otras personas? Bueno, esto es todo lo que es el menor de edad, ¿no? Después, más adelante, vamos a retomar con lo que es el fenómeno de la emancipación. Acá hay unos problemas
unos problemas de separación ahí que no están muy buenos. Bueno, no, mejor terminemos lo que es menor, porque acá está dividido porque lo pegaron mal al asunto, ¿no? Pero bueno. El menor de edad, existe la posibilidad de que el menor de edad se emancipe. ¿Qué quiere decir? Que adquiera el mismo estatus jurídico que el mayor de edad, es decir, la posibilidad de no estar sobre la esfera de control de los padres, porque me parece que antes de eso vamos a hablar un poquito de lo siguiente, la esfera de protección. El niño, sí, vamos a hacer con esto, notarán cuando vean esto con el programa en mano, notarán que está medio desordenado. El niño, que hemos visto que tiene la capacidad progresiva, que es desde antes de nacer hasta los 18 años, tiene tres grandes sistemas de protección. Tiene el sistema legal, que es el de sus representantes legales. Nosotros en Argentina los representantes legales son los padres, son aquellos que ejercen la responsabilidad parental, los padres, los tutores, en el caso de que los padres se hayan visto imposibilitados del ejercicio de la responsabilidad parental. Ellos son los que van a ejercer la representación del niño en la mayoría de los actos y en la cotidianeidad de su vida, ¿no? Importantísimo, este fenómeno que antes se llamaba patria potestad, hoy en día se llama responsabilidad parental. No es inocente ese cambio, ¿no? Patria potestad significaba el poder del padre y responsabilidad parental significa la responsabilidad de los padres. Entonces, primero que se quita el sesgo machista del concepto patria potestad, se quita el sesgo de objeto del niño al quitarle la parte de poder, y hoy en día estamos hablando de que los padres son los responsables del hijo, no los responsables sobre el hijo, ¿no? Entonces es importante para entender un poco lo que es el cambio de paradigma. Después aparece la representación voluntaria, que es la posibilidad que tiene el menor de tener un representante voluntario en caso de tener conflicto con los representantes legales. Y acá aparece la figura del abogado del niño. Figura bastante polémica porque no se sabe muy bien quién lo va a pagar, no se sabe muy bien si debería ser un empleado estatal, si puede ser un abogado particular y que después eventualmente le cobra a los representantes legales. Algunas jurisdicciones están estableciendo el abogado del niño como una figura pública, ¿no? Un defensor del niño. Creo que acá en Catamarca lo hemos establecido dentro de lo que son las defensorías públicas. Tenemos a una defensora pública que es la defensora de los niños, que además de la representación legal, bueno, puede llegar a ejercer algunas cuestiones en materia del niño. Pero se choca un poquito con algo que ya existía antes, que se llamaba la representación promiscua, ¿no? Y esto, en este sentido, es que algunos autores se preguntaban si el abogado del niño venía a desplazar a la representación promiscua. La representación promiscua es la que ejerce el Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano del Estado que se encarga de defender los intereses del Estado en general, ¿no? Defender los intereses de la ley, ¿no? De alguna manera son como los más objetivos que andan dando vueltas. Son los tipos que se encargan de que ningún juicio que ande dando vueltas esté por fuera de la ley. Obviamente que hay algunos juicios en los cuales las partes son los más importantes, entonces a esos juicios no se va a meter el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público se va a meter en todos los juicios en donde intervengan personas incapaces, y entre los incapaces están los niños. Habrán escuchado tal vez la expresión defensor el Ministerio Público de ausentes e incapaces, ¿no? Entonces, todo juicio en el cual haya incapaces como partes, el Ministerio Público va a ejercer una representación promiscua. ¿Qué significa promiscuo? Que se mete, ¿no? Eso significa promiscuo por si las dudas. Entonces,
La representación promiscua se ejerce en conjunto con la representación de los padres. Entonces, el padre pide un determinado régimen de visitas lo que pasó con este menor que les contaba, usuario de silla de ruedas. Solicita la utilización de los fondos del menor y el Ministerio Público va y chequea que esté todo bien, ¿no? No interviene activamente, sino que interviene como una especie de órgano de control. Ahora, siempre se ha preguntado si el abogado del niño actúa dentro de la esfera del Ministerio Público o dentro de la esfera de las defensorías públicas o un órgano aparte. Entonces, como hay cierta duda al respecto, cada provincia lo está ejerciendo como puede, ¿no? Yo no sé, yo creo que Prisni Barros es la defensora de niños aquí en Catamarca. Me comprometo a preguntarle qué es cómo está articulada, de qué organismo tiene ella algún tipo de referencia institucional, si pertenece al Ministerio Público, si pertenece a las defensorías. Acá en Catamarca, Ministerio Público, defensorías y juzgados, todos dependen de la Corte de Justicia de Catamarca, todo es poder judicial. En cambio, en Nación o en algunas otras provincias, yo conozco la realidad judicial de Salta porque soy de ahí. Defensoría, Ministerio Público y juzgados son tres órganos totalmente independientes que tienen cada uno su cabeza, ¿no? La Corte de Justicia del Poder Judicial, el Procurador General del Fiscal y del Ministerio Público Fiscal y el Defensor General de las Defensorías Públicas, ¿no? Como para darles... Acá nosotros tenemos todo medio junto en el Poder Judicial. Entonces, bien, esto es los sistemas de protección de los derechos del niño. Todos estos, de alguna manera, funcionan mediante un sistema de representación. ¿Qué quiere decir representar? Quiere decir que no va a ser el niño el que va a actuar, sino que van a ser sus representantes, ¿no? Y en ese sentido se desplaza al niño como figura actuante, sin hacer ningún juicio de valor, porque hay veces que los padres necesitan representar al niño, ¿no? Entonces no vamos a decir que está bien o que está mal esto. Ahora bien, existe la posibilidad de desligarse de la representación legal y de pasar a tener el estatus jurídico de un mayor de edad mediante la emancipación. Capaz que lo han visto en alguna película acá, que vos podés ir a hacer un proceso judicial para emanciparte. En Argentina no se puede. En Argentina la única emancipación propiamente dicha que tenemos es la emancipación por casamiento. Nosotros en Argentina nos podemos casar antes de los 18 años y como se entiende que estar casado siendo menor de edad implicaría un obstáculo innecesario y bastante contraproducente para el desarrollo de la vida en familia, se establece que el menor de edad que se casa adquiere la capacidad de derecho plena, salvo algunas limitaciones en las cuales yo le voy a pedir al emancipador por casamiento autorización para hacer algunos actos y en algunos actos yo los voy a tener directamente prohibidos. ¿Dónde están estos? Están en el artículo 28 y 29. Lo vamos a leer textual para evitarnos problemas. La persona emancipada no puede ni con autorización judicial, o sea, tiene totalmente prohibido, aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito. ¿Qué significa esto? Aprobar las cuentas significa que una vez que uno llega a la mayoría de edad, los padres que estuvieron hasta ahora administrando nuestros bienes, o los tutores, nos tienen que rendir cuentas. Es decir, nos tienen que mostrar qué es lo que hicieron con nuestra plata, dónde la invirtieron, en dónde se gastó, en dónde no se gastó, todo eso documentado, obviamente, y cuánto es el saldo, y nos tienen que entregar el saldo. Con los padres no suele pasar, porque no... Pero sí, si hay una gran cantidad de dinero que los padres administran para los hijos, tienen que rendir cuentas. Ese fenómeno de la rendición de cuentas es un fenómeno que atraviesa muchísimo al menor, porque una vez que uno aprueba la rendición de cuentas, que es lo que está prohibido acá, desliga de responsabilidad a la persona que administró.
Entonces, la rendición de cuentas no puede ser autorizada por el menor, tiene que ser autorizada en un proceso judicial. No pueden autorizar a que el menor acepte la rendición de cuentas y la autorice. Hacer donaciones de bienes que hubiese recibido a título gratuito, es decir, no puede. Si el bien lo recibió a título gratuito, que esto suele ser alguna que otra práctico, al menos en mi época se hacían prácticos de esto, a mí me donaron un bien, yo a ese bien lo puedo vender, pero no lo puedo donar, es decir, no puedo disponerlo de manera gratuita. ¿Para qué se hace esto? Para evitar algún tipo de abuso o situación en la cual el menor termine despojándose de bienes que recibe de manera gratuita. Se entiende que si los vende o realiza un acto oneroso, su patrimonio no se ve disminuido. Y se entiende que si adquirió el bien de manera onerosa, comprende el valor del mismo y comprende también el significado de disponerlo a título gratuito. Y finalmente no puede afianzar obligaciones. ¿Qué significa afianzar obligaciones? Ser garante. No puede, esto van a ver el contrato de fianza el día de mañana, es un contrato mediante el cual una parte se obliga a que si la otra parte no cumple, cumplir ella. Bueno, esto está prohibido porque compromete demasiado el patrimonio del menor, que como todavía es vulnerable desde un punto de vista psíquico, porque casarse no es que automáticamente te vuelve un hombre sabio o una mujer sabia, vamos a seguir protegiéndolo de situaciones que puedan afectar gravemente su patrimonio. Afianzar deudas es algo que, si ustedes me preguntan, yo les voy a decir que no lo hagan nunca. No lo hagan nunca. Si no les pagan por el afianzamiento, si no están dedicando a afianzar deudas, no lo hagan, ¿no? Porque realmente es una situación súper estresante. Te lo piden los familiares. Bueno, son cosas horribles que bueno, tampoco pidan ser garante porque realmente es horrible. Actos sujetos: el emancipado requiere autorización judicial para disponer de los bienes recibidos a título gratuito, es decir, si se lo regalaron, necesita autorización judicial para venderlos. La autorización debe ser otorgada cuando el acto sea a todas necesidades o de ventaja evidente. Entonces, bien, lo otro que antes podíamos llegar a pensar que era una emancipación, pero que hoy en día no es una emancipación, es el título habilitante. El título habilitante es una circunstancia en la cual yo voy a autorizar al menor a ejercer la actividad que el título habilitante le provee y sobre todo a administrar el producto del título. Yo les doy un ejemplo que conocí. Ustedes saben que para ingresar al conservatorio no hace falta tener una determinada edad. Entonces hay gente que se recibe de profesor de conservatorio de música bastante antes de los 18 años, ¿no? Mi amigo Cristian, creo que a los 14 se había recibido. Entonces, entre los 14 y los 18, toda la plata que él hacía como profesor de guitarra, lo podía hacer sin ningún tipo de problema, y el producto de eso lo podía administrar él de una manera total y completamente exclusiva. Es decir, los padres no tenían derecho a solicitar una administración de esos bienes. ¿Esto significa que es emancipación? No. ¿Por qué digo esto? Porque en el viejo código se permitía la emancipación por título habilitante entre los 18 y los 21 años. ¿Por qué? Porque antes en el viejo código la mayoría de edad era a los 21 años. Entonces, cuando Cristian cumplió 18, podría haber hecho, no sé si lo hizo de hecho, porque era un chango más grande, él cumplió la mayoría de edad a los 21, él podría haber ejercido su derecho a emanciparse mediante título habilitante a los 18, a pesar de que el título habilitante lo tenía hasta a los 14. Cuando en el 2010 se baja la edad de mayoría de edad a los 18, queda descolgado esto, porque es al pedo pretender emancipación por título habilitante cuando yo a los 18 ya soy mayor de edad, no necesito emanciparme. ¿No? Esto quedó entonces, no es una emancipación propiamente dicho,
propiamente dicha, sino que es una situación contemplada sobre lo que es el ejercicio de los derechos del menor, en donde hay algunas cuestiones en torno a esto. ¿Qué es un título habilitante? Es una discusión terrible y una discusión que lamentablemente los profes de la cátedra no la tienen resuelta, no tienen un criterio para determinar qué es un título habilitante. Básicamente la mayoría sostiene que un título habilitante es un título emitido por una organización o por una entidad de carácter educativo, dejando de lado tal vez algunas cuestiones de carácter técnico o aprendizajes técnicos que puedan ser certificados por otro tipo de instituciones. El ejemplo con el que yo en algún momento me agarré a la discusión ahí con los profes es el tema del cinturón negro en una arte marcial. Ustedes dicen, bueno, las actividades deportivas, la mayoría tienen su sistema de certificación. Bueno, las asociaciones ¿cómo se llama? Del deporte de las artes marciales tienen cada uno su sistema de calificación y su sistema de legitimación, mediante el cual se entiende que una persona que alcanza el cinturón negro está habilitado para enseñar el arte marcial. A partir del cinturón negro vos podés abrir más o menos tu dojo. La pregunta es, bueno, la discusión que yo tenía era, para mí ese título es habilitante a pesar de que no fue emitido por una entidad que dependa del Ministerio de Educación o que tenga control del Ministerio de Educación. Para mí sí es un título habilitante porque es un título emitido por una autoridad autorizante y que demuestra tener una determinada cantidad de habilidades que me permiten ejercer una determinada profesión. Esta es una opinión personal, como les digo, encontraba resistencia en aquellos que limitaban a establecimientos meramente educativos, ¿no? Entonces, habrá que ver si, qué era lo que pasaba siempre o a quién apuntaba esto del título habilitante, a los egresados de las escuelas técnicas. El egresado de la escuela técnica que se recibe a los 18 años de maestro mayor de obra tiene un título habilitante que le permitía directamente saltearse hasta el CAP ahí que tenía hasta los 21 años. Entonces, esta discusión, como les digo, presten atención a lo que les dicen los profes, no se jueguen porque va a depender mucho de quién les corrija, y si se van a jugar, jueguense completo, ¿no? Si dicen, les ponen el ejemplo, que el changuito enseña karate, cobra, qué sé yo, 1.000 pesos por mes en karate, tiene 20 alumnos, cobra 20.000 pesos por mes, bien, va a la escuela, o sea, respeta todo lo que son sus responsabilidades. La pregunta es si esos actos son válidos y si él puede administrar sus propios 20.000 pesos. Para mí la respuesta es sí, porque posee título habilitante, ya que para enseñar derecho uno tiene que estar autorizado por la Asociación Argentina de Karate, que a su vez está autorizada por me imagino por la sede de Okinawa del karate, por poner un ejemplo. Yo la única arte marcial que practiqué en mi vida fue judo, un mes, me encantó, me parece fascinante, pero no es que yo, y de hecho de ahí aprendí varias cosas sobre lo que es la habilitación, porque tengo un amigo que ya es segundo dan. Entonces, en ese sentido, si van a responder algo, tiren toda la carne al asador, defiendan exactamente por qué ustedes consideran que esto es título habilitante. Si no, digan, bueno, al no ser emitido por un establecimiento educativo, el título para enseñar karate no lo habilita del todo, y respondan así, ¿no? Depende por dónde se quieren ir. Bueno, me parece que con esto de alguna manera, acá habla emancipación por habilitación de edad, concepto y derecho comparado. La emancipación por habilitación de edad es un tipo de emancipación en la cual uno, al cumplir una determinada edad, puede iniciar un proceso de emancipación autónomo. En Argentina no lo tenemos. En Argentina vos podés tener 16 años y ser un genio absoluto, y emancipado, lo que se dice emancipado, no sos. Se te puede autorizar un montón de cosas. Hace poco fui a una jornada sobre discapacidad y derecho, y una ponencia muy interesante hablaba sobre la ausencia de un marco normativo para los superdotados, ¿no? Que de alguna manera también tener una condición que les genera problemas de accesibilidad
fue contemplado en esa mesa sobre discapacidad, pero esta cuestión de que en Argentina una persona que tiene rasgos de superdotación no tiene un marco normativo que lo apoye. Entonces eso, como para tener en cuenta esta cuestión de la emancipación por habilitación de edad, que como les digo, no tiene acá en Argentina efectos o no tiene regulación acá en Argentina. Entonces bien, el tema de personas con discapacidad y con padecimiento en la salud mental me parece que lo voy a dejar en otro video porque me falta y me falta bastante y ya vamos 1 hora de video, así que lo voy a dejar para el próximo video. De todas formas, el próximo video yo esto ahora lo termino de subir y mañana grabo el próximo video o más tarde, dependiendo de qué horas sean y qué vaya a pasar. Así que bueno, es un tema más o menos entretenido. Yo no soy muy fanático, me gusta la parte filosófica porque es lo que ando leyendo mucho, pero no es difícil, ya vamos a ver algunos trabajos prácticos de esto en las clases prácticas, para que ustedes vean qué les podrían llegar a preguntar de esto, ¿no? Son situaciones en las cuales el niño hace algo, la persona con restricción a la capacidad hace algo y hay que ver si es válido o no. Así que bueno, nos vemos en la próxima clase y espero que estén bien y que se estén preparando para el parcial.